En el año 1870, las inmensas praderas de Wyoming se extendían como un océano infinito de hierba dorada que ondulaba bajo el sol abrasador, solo interrumpido por las lejanas siluetas de las montañas rocosas coronadas de nieve perpetua. El aire estaba impregnado de aromas a tierra árida, salvia salvaje y el humo distante de fogatas indígenas, mientras manadas de búfalos aún sandring rugían en horizontes interminables, aunque el avance implacable de los ferrocarriles, como serpientes de hierro, traía colonos ambiciosos, ganaderos duros y el siniestro eco de rifles que presagiaba el ocaso de una era libre y salvaje. Fue en ese escenario indómito donde Elena Harper, una joven viuda de 24 años llegada desde el refinado Boston, descendió de una diligencia cubierta de polvo en el bullicioso pueblo de Laramie. Su cabello castaño oscuro caía en ondas indomables bajo un sombrero de ala ancha, y sus ojos verdes brillaban con una determinación forjada en el dolor, pues la guerra civil le había arrebatado a su esposo, su hogar y parte de su inocencia, vestida con un sencillo vestido de algodón gris que hablaba de practicidad más que de elegancia, cargaba apenas una maleta llena de recuerdos y un recorte de periódico que prometía un puesto como maestra en aquella frontera lejana, huyendo así de los asfixiantes salones sociales del este. Laramie era el epítome del oeste salvaje, calles de barro endurecido donde caballos nerviosos relinchaban atados a postes de madera, saloons con puertas batientes que vomitaban risas ebrias, acordes desafinados de piano y nubes de humo de tabaco, mientras las tiendas generales rebosaban de sacos de harina, rifles Winchester relucientes y cajas de cartuchos. Los hombres, rudos vaqueros con botas espueladas, chalecos de cuero curtido y revólveres colgando de la cadera, la observaban con una mezcla de curiosidad y deseo crudo, y las pocas mujeres, esposas de rancheros marcadas por el sol implacable o las damas del selún envueltas en vestidos rojos y plumas ostentosas, la miraban con recelo. Contratada por el sheriff del pueblo para educar a los hijos de ganaderos y cowboys en una humilde cabaña de troncos convertida en escuela, Elena conoció allí a Jack Lobo McAllister, un vaquero de 28 años de estatura imponente y músculos forjados por la vida dura, con piel bronceada por soles inclementes, cabello negro largo hasta los hombros y ojos azules tan profundos como el cielo wyomingense. Mestizo de sangre, hijo de un trampero blanco y una madre cheyenne, había sido criado en las praderas tras perder a su familia en una brutal redada militar, luciendo un sombrero Stetson desgastado, chaleco de piel de ciervo y un Colt .45 ganado en duelos honrosos. Trabajaba en el rancho Thunder Creek arreando reses en travesías épicas y traía a su sobrino huérfano a clases. Desde el primer cruce de miradas, una chispa invisible saltó entre ellos. Jack la vio como una flor frágil en medio de un desierto espinoso, y Elena percibió en él una fuerza primal que la atraía irremediablemente y al mismo tiempo la aterrorizaba. Él la auxiliaba cargando leña para la estufa, reparando el techo bajo tormentas veraniegas que azotaban como furia divina, y en noches estrelladas sus conversaciones desvelaban almas heridas, ella confesando sus pérdidas, él relatando la traición de los blancos contra su pueblo nativo. Sin embargo, la sombra del peligro se cernía. Harlan Black, un ranchero poderoso y cruel de 50 años, con bigote gris y un séquito de pistoleros mercenarios, ambicionaba las tierras de los pequeños propietarios y los vitales cursos de agua, odiando con veneno a los mestizos como Jack, a quienes consideraba una amenaza directa. Una noche, después de un baile comunitario en el salón donde Jack y Elena giraron en un vals torpe pero cargado de electricidad bajo la luz temblorosa de linternas de queroseno, los hombres de Black asaltaron el rancho Thunder Creek con disparos que rasgaron la oscuridad, caballos en pánico relinchando y llamas devorando establos enteros. Jack defendió el lugar con una puntería mortal y fría, pero Elena, horrorizada, contempló por primera vez la violencia cruda del oeste que tanto había temido. En el corazón del caos, Jack la besó con fiereza apasionada bajo la luna llena, con el acre olor a pólvora impregnando el aire. «No perteneces aquí, Elena», murmuró con voz ronca, «este lugar te romperá el alma», pero ella, con el corazón galopando como un mustang salvaje, replicó, «tal vez sea yo quien te salve a ti». Y así, la tensión culminó en una estampida deliberadamente provocada por Black, miles de reses enloquecidas sandring por la pradera en una nube asfixiante de polvo, cascos retumbando como truenos apocalípticos. Jack salvó a Elena de ser aplastada bajo la avalancha, recibiendo una herida grave en el proceso, y ella lo cuidó en secreto mientras el amor y el peligro se entretejían cada vez más apretados, prometiendo un futuro incierto en aquellas praderas eternas.
Meses más tarde, el duro invierno había envuelto Wyoming en un manto blanco y crujiente de nieve profunda, con ríos congelados que reflejaban el cielo plomizo y vientos que aullaban como manadas de lobos en la noche eterna. Elena y Jack, rendidos por fin a la pasión que los consumía, compartían noches robadas en la cabaña escolar, cuerpos entrelazados junto al fuego crepitante de la chimenea, susurros de promesas eternas bajo gruesas pieles de búfalo, explorando un amor prohibido que desafiaba abiertamente las barreras raciales y sociales del salvaje oeste. Él le enseñaba a cabalgar como una auténtica vaquera, dominando el caballo con gracia y fuerza, a manejar un rifle con precisión para defender su vida en aquella tierra sin ley, mientras ella, con voz suave, le leía versos de Walt Whitman a la luz de las llamas, ablandando poco a poco el corazón endurecido por años de pérdida y traición. Pero Harlan Black, aquel hombre de alma negra, no había olvidado ni perdonado. Tramaba una guerra abierta por el control de las tierras, sobornando al juez corrupto del pueblo, reclutando una banda de forajidos marcados por cicatrices y miradas heladas como el invierno, y esparciendo venenosos rumores de que Jack era un ladrón de ganado en connivencia con Cheyennes rebeldes. El pueblo de Laramie se dividió en bandos irreconciliables, algunos defendiendo el honor inquebrantable de Jack, otros temblando ante el poder intimidante de Black. En medio de aquella tormenta creciente, Elena descubrió con una mezcla de alegría inmensa y terror profundo que llevaba en su vientre un hijo de Jack. Nuestro hijo heredará la fuerza indomable de estas praderas, le confió él con ojos brillando de emoción, mientras tallaba con manos expertas un tradicional Cradleboard Shaan para el bebé que estaba por llegar. Sin embargo, el conflicto explotó inevitablemente, una emboscada traicionera en un cañón de paredes rocosas de arenisca roja, donde balas silbaban como avispas furiosas rebotando en la piedra, caballos cayendo heridos con relinchos de agonía y sangre caliente tiñendo la nieve inmaculada en un rojo siniestro. Jack, con su legendaria destreza forjada en la supervivencia, enfrentó al fin a los pistoleros en un duelo clásico al mediodía en la calle principal de Laramie, botas hundidas en el barro helado, manos suspendidas sobre los revólveres enfundados, el reloj de la torre marcando inexorable las 12 campanadas mientras el viento parecía contener el aliento. En un instante eterno, solo se oyó el eco seco y rápido de los disparos, y Jack emergió victorioso, aunque una bala enemiga le rozó el hombro, dejando un surco ardiente de dolor. Con Harlan Black derrotado, humillado y finalmente arrestado por un marshal federal que llegó en el tren humeante desde el este, una paz frágil pero real descendió sobre las praderas. Jack y Elena se unieron en matrimonio en una ceremonia hermosa y única que fusionaba dos mundos, votos cristianos en la sencilla iglesia de troncos y rituales Cheyenne con humo sagrado de salvia, tambores resonantes y bendiciones ancestrales. Juntos construyeron su propio rancho en un valle privilegiado, con vistas infinitas a las praderas eternas donde el ganado pastaba libre bajo cielos inmensos. Años después, su hijo cabalgaba ya a su lado, un niño fuerte que representaba el puente vivo entre culturas, mientras el viejo oeste se transformaba rápidamente, ferrocarriles uniendo costas distantes, reservas indígenas confinadas por tratados rotos, pero el amor de Jack y Elena perduraba inquebrantable, tan eterno como las montañas rocosas que vigilaban su hogar. En las noches tranquilas, sentados en el porche de su casa bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Jack tomaba tiernamente la mano de Elena y le decía con voz grave: «Viniste a mi vida como una tormenta furiosa, y te quedaste como mi amanecer más bello», y ella, apoyando la cabeza en su hombro, respondía con una sonrisa serena: «En este oeste salvaje y despiadado, encontré por fin mi verdadero hogar en ti». Años después de aquella boda que unió dos mundos bajo el mismo cielo infinito, el rancho que Jack y Elena habían levantado con sus propias manos se erguía orgulloso en un valle protegido por colinas suaves y un arroyo cristalino que cantaba día y noche sobre guijarros redondeados. La casa principal, construida con troncos sólidos de pino y un amplio porche que miraba hacia el oeste, estaba rodeada de corrales bien cuidados, un establo pintado de rojo vivo y un jardín que Elena había insistido en cultivar con flores silvestres traídas de las praderas y semillas de rosas que había guardado desde Boston, un pequeño pedazo de civilización floreciendo en medio de la inmensidad salvaje. Su hijo, al que bautizaron con el nombre Cheyenne de Maeo para honrar a los antepasados de Jack y con el segundo nombre de Ilaiche en memoria del esposo caído de Elena, crecía fuerte y libre como el viento que barría aquellas llanuras. A los 10 años ya cabalgaba mejor que muchos vaqueros adultos,
manejaba el lazo con precisión heredada de su padre y recitaba de memoria los poemas que su madre le leía junto al fuego, un niño de ojos azules intensos como los de Jack y cabello castaño ondulado. Como el de Elena, con la piel dorada por el sol y una sonrisa que desarmaba incluso a los rancheros más curtidos. Cada primavera, cuando las praderas se cubrían de un manto verde salpicado de flores amarillas y púrpuras, la familia emprendía un viaje ritual hacia las tierras altas donde aún vivían algunos parientes Cheyenne de Jack. Allí, bajo tipis adornados con dibujos ancestrales, compartían historias alrededor de fogatas crepitantes, comían carne de búfalo asada y escuchaban los tambores que resonaban como latidos de la tierra misma, mientras Elena, al principio tímida y fuera de lugar, había aprendido a respetar y amar aquellas tradiciones, tejiendo incluso sus propios mocasines y cantando canciones en Cheyenne con una voz suave que sorprendía a todos. En el rancho, los días transcurrían al ritmo eterno del oeste. Al amanecer, Jack y los vaqueros salían a marcar el ganado nuevo bajo un sol que teñía el horizonte de oro líquido, el aire lleno del mugido de las reses y el relincho de los caballos. Elena dirigía la casa con mano firme pero cariñosa, enseñando no solo a su hijo sino también a los niños de los trabajadores en una escuela más grande que había construido con donaciones del pueblo, mientras el aroma a pan recién horneado y café fuerte se mezclaba con el olor a cuero y caballos que impregnaba todo. Con el paso del tiempo, el ferrocarril llegó finalmente a Laramie, trayendo más colonos, tiendas elegantes y hasta un teatro donde actuaban compañías itinerantes, pero Jack y Elena eligieron mantenerse apartados del bullicio, prefiriendo la paz de su valle donde las estrellas seguían brillando con la misma intensidad que en las noches de su primer beso. Sin embargo, no eran ajenos al cambio. Jack se convirtió en una figura respetada, mediando disputas entre rancheros blancos y las naciones indígenas cercanas, luchando por tratados justos aunque sabía que el avance blanco era imparable, mientras Elena escribía cartas al este publicadas en periódicos que contaban la verdadera vida de la frontera, desmitificando la violencia y destacando la belleza y la humanidad de aquellos que la habitaban. En las noches de invierno, cuando la nieve caía silenciosa cubriendo todo en un blanco puro y el viento aullaba alrededor de la casa, la familia se reunía junto a la chimenea. Jack tallaba pequeñas figuras de madera para su hijo, Elena bordaba quilts con patrones que mezclaban diseños Cheyenne y victorianos, y Maeo y Laiche escuchaba embelesado las historias de sus padres sobre cómo se conocieron en medio de tormentas y disparos, riendo cuando describían aquel vals torpe en el Celuní, emocionándose con el relato del duelo que salvó sus vidas futuras. Y así, bajo aquel techo cálido y en aquellas praderas eternas que habían sido testigo de sangre, amor y redención, Jack y Elena envejecieron juntos, él con el cabello plateado bajo el sombrero Stetson que nunca abandonó, ella con arrugas suaves alrededor de los ojos verdes que aún brillaban con la misma determinación. En su último atardecer, sentados en el porche mientras el sol se hundía detrás de las montañas rocosas pintando el cielo de rojos y violetas, Jack tomó la mano de Elena como lo había hecho miles de veces y susurró con voz serena: viniste del este como una tormenta inesperada, y te convertiste en mi refugio eterno. Ella, apoyando la cabeza en su hombro, respondió con lágrimas de felicidad: y tú, mi lobo de las praderas, me enseñaste que el verdadero hogar no es un lugar, sino el corazón de quien amas. Cuando finalmente partieron de este mundo, lo hicieron con apenas días de diferencia, como si ni siquiera la muerte pudiera separarlos, y su hijo continuó su legado, criando a sus propios hijos con las mismas historias de amor indomable que habían forjado una familia en el corazón del viejo oeste, demostrando que, incluso cuando los ferrocarriles unieron el país y las praderas se llenaron de alambradas, hay amores que permanecen tan vastos, libres y eternos como el cielo de Wyoming.